Profesor, le acabo de dar al anfitrión, por favor, Ya, para que acepte usted a las personas que van ingresando. gracias. Vamos a ir aceptando entonces. Bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar lo que estábamos haciendo la última clase. Nos habíamos quedado hablando del núcleo y el tiempo nos ganó para ver lo que era la evaluación. Entonces vamos acá está el PPT, vamos a ver esto. A ver, un ratito. Vamos a la copita y listo. Vamos con la primera pregunta. ¿Ok? Y al mismo estilo me van contestando, por favor, ¿no? Y yo voy viendo acá y ponen el número de pregunta, ya ustedes saben. Primera pregunta. El núcleo solo se encuentra en células procariotas, células eucariotas, bacterias, virus o el aire. A ver, ¿cuál sería la respuesta? A, B, C, D o E. La 1. Espero sus respuestas. Escríbanlas, por favor. ¿Está bien, Becker? Ya recibí tu respuesta. También, Becker, si me pone el número de pregunta, por favor. Bien, no te preocupes para la próxima. A ver, otra respuesta. Ah, ok. Bien, siempre es bueno poner el número de pregunta. Los demás, por favor, participen. Son 5 personas. Solamente me han contestado 2. A ver, todavía tienen tiempo de escribir. Muy bien, Deepak. Número de pregunta y la letra de la respuesta. Bien. Bueno. Ah, exacto, Deepak. Muy bien. Muy bien. Entonces, la 1, la respuesta es la B. Acertaron todos. Qué bueno. Vamos con la 2. La función del núcleo es fotosíntesis, respiración celular, fermentación, controlar actividades celulares o electroforesis. Ya me contestó Deepak. Los demás, por favor. Muy bien, Becker. Muy bien, Arián. Los demás, por favor. Vamos a ver cuántos son exactamente. Dice 5. 1, 2, 3, 4. Ah, son 4. Conmigo son 5. A ver, 1, 2, 3, 4. Perfecto. Acertaron todos. Qué bueno. Significa que sí han entendido el tema. Vamos con la parte de la pregunta 3. Indica dónde se almacena la información genética. En el citoplasma, en los lisosomas, en los peroxisomas, en el núcleo o en los centriolos. Ya me contestó Deepak. Más respuesta, por favor. Faltan 3 o 4 respuestas. Estamos en la pregunta 3 para la persona que ingresó, por favor. Bien, la respuesta de la pregunta 3 es la D. Muy bien, sigamos. A ver, vamos a ver qué pasó acá. A ver, pregunta 4. La función del nucleolo es fosforilación oxidativa, síntesis del ARN ribosómico, respiración celular, ciclo de Calvin o ovogénesis. ¿Cuál sería la respuesta? De la 4. Arián ya me contestó. Los demás, por favor. Tienen que contestar todos. No importa si te equivocas.
Tienes que contestar. Estoy esperando. Función del nucleolo. Ya me contestó Becker. Tienen que contestar. Ese es el reto para ustedes. Tienen que contestar. Vamos, falta. Bien. La respuesta de la 4 es la D. Síntesis del ARN ribosómico. A ver, 5. La cromatina se forma de la unión de clorofila y actina, actina y miosina, ADN y ARN, ADN e histonas o ARN y ATP. ¿Cuál sería la respuesta correcta de la 5? Tienen que contestar, es un reto para cada uno de ustedes. No importa si no aciertan. Si aciertan, muy bien. Pero piensen, tienen que marcar. En el examen de la Cayetano siempre se marca. No hay puntos en contra. Aprovechen ese chance. Ok. Ok, Arián. Ok, Becker. Más respuestas, por favor. Falta todavía un poquito de tiempo. A contestar, a contestar. Tiempo vencido. La 5, la respuesta es la D. Recuerden que la cromatina siempre es el resultado de la unión del ADN e histonas. Histonas son proteínas. Y la siguiente pregunta es, ¿la función de los cromosomas es duplicación idéntica, o sea, replicación y recombinación de la información hereditaria, transcripción y traducción, espermatogénesis y ovogénesis, respiración celular y ciclo de Calvin, ósmosis y difusión facilitada? ¿Cuál es la respuesta correcta? De la 6. Vamos contestando. Sin temor. La 6. ¿Cuál es la función del cromosoma? Arián ya me contestó. Arián ya me contestó. Los demás, por favor, tienen sí o sí que enviar sus respuestas. Sí o sí, no hay otra. Sí o sí, tienen que enviarme sus respuestas. A ver. Sí o sí. Bien. La función de los cromosomas siempre va a ser duplicación idéntica, o sea, una replicación, o en todo caso, también pueden hacer recombinación de la información hereditaria. Muy bien. Ahora pasamos a otro tema. Vamos a pasar a otro tema. Ok, cerramos esto. Y ahora pasamos a lo que son los virus. Cuando hablamos de virus, estamos hablando, les hago una pregunta, ¿le estamos hablando de un organismo vivo o no es vivo?
¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene vida o no tiene vida el virus? ¿Cómo se considera el virus? Respuesta, por favor. Estoy esperando que participen. Respuestas. Ya me contestó ahí. Puede ser hablado o escrito. No vivo. Perfecto. Ahora, si no tiene vida, ¿por qué no tiene vida? ¿Cuál es la razón? La razón fundamental. Así es. Muy bien, Becker. No hay reproducción. Sí, pero de Salvador, pero o sea, cumple todo menos lo que viene a ser la reproducción. Solamente se replica, como dice Becker. ¿Ok? Obviamente, eso también es parte del metabolismo, ¿no? Muy bien. Entonces, siguiendo con los virus, vamos a ver primero la idea. Miren acá. Cuando hablamos de virus, estamos hablando de que no son células, porque no son considerados vivos. Son estructuras, se puede decir que son estructuras macromoleculares, o sea, complejos supramoleculares, que tienen un diámetro de 0.02 micras a 0.3 micras. Están formados, ojo, el virus, o por ARN o por ADN, y sobre todo por proteína. ¿Quién lo descubrió por primera vez? Ivanovsky, en el año 1892, al estudiar una enfermedad que se llamaba en una planta el mosaico del tabaco. Tenemos que tener presente que los virus pueden tener dos estados distintos. Puede ser intracelular, que es cuando el virus está activo, o extracelular, cuando el virus está inactivo y se le llama virión a la partícula viral infectante, cuando está fuera y está inactivo. Y cuando está dentro es intracelular. El virus puede afectar a cualquier tipo de célula. Es más, muchos consideran que son parásitos intracelulares obligados. Este virus, ¿no? Siempre, ¿no? Atraviesan los filtros bacteriológicos y son visibles al microscopio electrónico. Ahora, todos los virus tienen propiedades de autorreplicación y también mutan, como ya hemos visto esto con el coronavirus, y no son capaces de autorrepararse, ni tampoco tienen traducción de energía, porque no hacen metabolismo, y requieren tejidos vivos, o sea, para que se puedan replicar. Ahora, los virus no se combaten con antibióticos, desgraciadamente. Los antibióticos solamente sirven para combatir las bacterias. Pero ¿cuáles son las características del virus? Todos los virus son entidades no celulares, considerados agentes infecciosos. Además, se pueden ver solamente en microscopio electrónico, porque tienen un tamaño de 10 a 300 nanómetros, o sea, demasiado pequeños. No tienen actividad metabólica, como ya había dicho, y son considerados parásitos intracelulares obligados porque se originan las nuevas partículas infectivas llamadas viriones. Presentan una fase que es extracelular en la que se comportan como materia inerte capaces de poder cristalizarse. Y esta forma extracelular se llama virión. ¿Ok? Ahora, infectan tanto células procariotas como células eucariotas. Cuando los virus que infectan las bacterias, o sea, las células las procariotas, se llama bacteriófago. Y cuando infecta eucariotas, es los virus de las plantas y virus de animales. Muchos consideran que son agentes infecciosos que están en mayor número en nuestro planeta. Por eso muchos científicos han dicho que van a aparecer otros tipos de virus. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo se basa en tener limpieza y capacidad de entender cómo combatirlo. Ahora, la estructura de un virus. En realidad, hay dos formas. Esta redonda, que es un virus con envoltura, ¿ok? Se caracteriza porque tiene una cápside,
¿ok? Y si nosotros hacemos un corte, vamos a ver que tiene una cápside, unos picos. Aquí vemos una envoltura, vemos el capsómero, y este capsómero también protege al ácido nucleico. Por eso es bastante difícil combatirlo con antibióticos, ¿ok? Ahora, la forma de un virus que infecta a una bacteria es esta. Esta forma parece un satélite, tiene la cabeza dentro del cual está el ADN, tiene el cuello, tiene la cola, tiene las fibras proteicas, que está formado como unas patitas, una placa basal y unos puntos de anclaje. Estas son las dos formas, aunque hay inclusive virus icosaédricos, o sea, de 20 lados, ¿no? Pero los más comunes son estas. Casualmente, el coronavirus se caracteriza porque tiene esta forma más o menos y tiene alrededor como una corona, que son picos de proteína que protegen al capsómero, y el capsómero protege al ácido nucleico. Recuerden que hay dos tipos, ARN y ADN. Justamente viendo esto, vamos a nosotros, antes de pasar a la descripción, a ver, vamos a ver un poquito sobre un videíto para que podamos tener más en claro lo que es un virus. Muy bien, vamos a verlo. Una cosa es que lo hable y otra cosa es que lo diga. Virus, partes, a ver, vamos a ver. Debe haber, acá está. ¿Qué es un virus? Este para niños. A ver, uno que sea, ya. Generalidades de los virus. Este vamos a ver. Hola a todos, ¿qué tal? En este video, digamos, entre comillas, a la normalidad, que nos va a ayudar a entender las enfermedades causadas por virus y también su tratamiento. Entonces, los virus no se les considera seres vivos, se les considera partículas inertes porque, primero que todo, no hacen metabolismo, es decir, no producen energía, no degradan macromoléculas y tampoco pueden reproducirse por ellos mismos. Necesitan invadir a una célula, es decir, parasitar, entre comillas, una célula, aprovecharse de sus mecanismos y ahí pueden no reproducirse, sino replicarse. Muy bien. Entonces, entender esto nos ayuda a saber que así no sean seres vivos, su procedimiento va a generar enfermedades. Por eso que tenemos que conocerlos mejor y estudiarlos. Entonces, el virus cuenta con una estructura de, primero, un ácido nucleico que puede ser ADN o ARN, donde está todo su material genético, todo cómo producir las proteínas, y este está recubierto por una cápside de proteína cuyo la unión de los dos se llamará nucleocápside, ¿sí? Ahora, los virus pueden o no tener una envoltura, es decir, hay virus con envoltura y virus sin envoltura. Esto es importante porque los virus sin envoltura son más, sobreviven mejor al ambiente, ¿sí? Por ejemplo, el virus de la hepatitis A, ese sobrevive mejor al ambiente y por eso puede estar en agua, contaminar el agua y dar epidemias de gente que tome esa agua. En cambio, los virus con envoltura sobreviven menos al ambiente y son dependientes del contacto de las personas y también de las secreciones. Entonces los podemos dividir a los virus en esos cuatro grupos. Los ADN que no tienen cubierta o ADN desnudos, los ADN cubiertos, los ARN desnudos y los ARN con cubierta. Y aquí tengo un cuadro que les puse con los principales ejemplos. Igual aquí les pongo todos los herpes virus porque son un chingo, no voy a poner a los 8, sino ya van a revisar después la familia de los virus herpes. Y eso es muy importante porque mira, el virus de la hepatitis A, al ser desnudo, su transmisión va a ser mediante eso, agua contaminada, o sea, feco oral. En cambio, la hepatitis B y hepatitis C, como son cubiertos y no sobreviven al ambiente, van a necesitar de secreciones de sangre. Por ejemplo, estos se transmiten por pinchazos de sangre contaminada, por contacto sexual, es decir, van a necesitar de las secreciones para poder pasarse de una persona a la otra. Entonces, también hay las vías de transmisión, es decir, cómo el virus va a pasar de una persona a la otra. Entonces, una forma son las gotitas respiratorias, es decir, que el virus se meta en la secreción normal y mediante un estornudo o la tos pasen en el aire hacia la otra persona. Esa es la una. La otra es la transmisión oral, como ya habíamos mencionado, la hepatitis A, tú te tomas el agua contaminada por el virus y este puede llegar por vía intestinal a la sangre y producir el ciclo vital, que ya lo vamos a ver después. También hay la inoculación directa, es decir, el pinchazo, el traumatismo, la picadura de insecto, donde la piel normalmente no le deja pasar al virus, pero algo atraviesa la piel y mete al virus, que sería lo que ya dijimos, una picadura de insecto,
un traumatismo que exponga los vasos o una inyección, un pinchazo incidental, por ejemplo. Otra cosa importante es la transmisión sexual. Los virus que se transmiten por el contacto sexual, pero no por la piel, como es el caso del VIH, que este es muy importante sobre todo, o del virus herpes simple. También otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la transmisión transplacentaria, es decir, que la madre tenga una infección por virus y este virus logre atravesar la placenta e infectar al feto. Esto es muy muy importante y muy grave también, y por eso es que se hace pruebas de tamizaje. Por ejemplo, la mamá tiene rubiola y no lo sabe. Y entonces esta rubiola llega, atraviesa y le causa graves daños al feto. Entonces para eso se hacen pruebas para detectar la rubiola, tratarle a tiempo y evitar que se infecte el feto. ¿Sí? Ahora, este es un resumen sobre el ciclo vital del virus, que en realidad no sería ciclo vital porque no está vivo, pero bueno, ustedes entienden. El primer paso es la adherencia, es decir, el contacto que tiene el virus con la membrana de la célula hospedera. El virus entra en contacto, se llama adherencia. El segundo paso es la penetración, donde ingresa a la célula. El tercer paso es la pérdida de la cubierta, o sea, se pierde esta proteína para dejar libre al ácido nucleico. El ácido nucleico se va a combinar con la célula hospedera, con el de la célula hospedera, para que la célula hospedera piense que es propio y también sintetice ARN mensajero de este genoma, haciendo entonces que lleve este ARN mensajero a los ribosomas sinteticen las proteínas de la cápside, es decir, los capsómeros, y que luego esto se une con el material genético, haciendo que el material genético y la cápside formen nuevos virus que finalmente por el último paso, que es la liberación, se libere y haciendo que entró un virus y salieron muchos. Este es el ciclo. Estos son los 6 pasos para que los copien en el cuaderno, en algún lado, para que lo recuerden. Estos son los 6 pasos y vamos a especificar cada uno. Entonces, en cuanto a la adherencia, tenemos que los virus tienen proteínas específicas que permiten ser compatibles con proteínas de la célula hospedera, haciendo que estos sean tengan un tropismo por determinados tipos de célula. Por ejemplo, los virus de la gripe, es decir, la influenza A, B, C, se unen al ácido siálico sobre las glucoproteínas. El virus de la rabia se utiliza el receptor de acetilcolina del músculo y del nervio para poder ingresar. El virus de VIH utiliza el CD4, el receptor CD4 no solamente de las células T, sino de todas las células del sistema inmune que porten este receptor, haciendo que este virus sea tan invasivo y tan molesto. El virus de Epstein-Barr, que es un herpes virus, este se une al C3D de los linfocitos B. Y así tenemos un sinnúmero de ejemplos que permiten que los virus tengan una preferencia por determinados tejidos. Ahora, en cuanto a penetración, el virus puede penetrar en la célula de 3 maneras. La primera es una translocación directa, es decir, como lo podemos ver aquí, este es un virus no cubierto que ingresa así, sencillo. La otra es la función de las membranas. Esto aplica para todos los virus que tengan cobertura, o sea, no para los desnudos, donde como el material de la superficie es el mismo, solamente se fusiona para generar esta abertura y que la nucleocápside del virus ingrese a la célula. Y la tercera es el fagosoma, que la célula hospedera fagocita al virus con todo y cápsula, y cubrimiento, perdón, y luego este virus dentro de la célula se libera de este fagosoma y puede ser invasivo. Ahora, este es un resumen de los otros puntos. Aquí ya tenemos que la adherencia, la penetración. Después de eso, tiene que haber el tercer paso, que es la pérdida de la cubierta. Este pierde la cubierta, el material genético se riega dentro del hospedero. El hospedero hace ARNM viral para pasarlo a los ribosomas, sintetizar todo lo que necesita. Esto ya lo vimos. Un ensamblado donde se unen todos los capsómeros para generar las nucleocápsides, y finalmente una liberación, que la liberación puede ser por gemación, es decir, síntesis de cobertura cuando hablamos de virus cubiertos, o muerte de la célula por citólisis, o sea, es muerte de la célula en los virus que no tienen cobertura, es decir, la célula se llena tanto de virus que ya no es viable, ya no funcionan bien sus sistemas y entra en apoptosis y se muere. Ese es los pasos del ciclo, ¿sí? Ahora, tenemos que cuando hay una infección, una enfermedad por virus, hay varios tipos de infección celular. La primera es la abortiva, es decir, el virus logra entrar a la célula, pero no puede replicarse, es decir, tiene alguna falla tiene alguna mutación, tiene alguna falla genética que no le permite. La otra son las infecciones líticas. No, qué pena, aquí puse lírica, no, es lítica con T. Estas son las infecciones que matan a la célula. Les pongo un ejemplo, el virus de la polio o el virus de la gripe.
Estos virus atacan a las células epiteliales, ingresan y, como les dije antes, se llena la célula de tantos virus, la célula se vuelve inviable y se muere y libera a a todos los virus que se reprodujeron. Y la otra es la persistente. La persistente es cuando no se mata a la célula. Y aquí tenemos la infección crónica, la latente, la recurrente y la transformadora. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de latencia, hablamos de que el virus deja su genoma dentro de la célula, pero por mucho tiempo sin expresarse. Este es el ejemplo del virus, de los virus herpes y también del VIH. Estos son virus que mantienen su genoma dentro de las células y ahí está seguro, así que por más antivirales que utilicemos, las infecciones por estos dos virus, todos los herpes y el VIH, jamás se van a ir del cuerpo, o sea, son incurables porque el ADN se queda ahí, en el citoplasma en caso de los herpes o dentro del núcleo en el caso del VIH. Entonces, cuando ocurre algún factor desencadenante, expresan la infección y vuelven otra vez a reproducirse como locos, que son los dos casos. Por ejemplo, cuando tú tienes una infección por herpes, la superaste, pasan muchos años que no te molestó el herpes, pero te da un momento de estrés o de inmunodeficiencia y reaparece la enfermedad por ese virus de herpes. Y finalmente, como les dije, la transformadora es cuando los virus logran dañar el ADN de la célula hospedera y la inmortalizan, es decir, evitan que ésta entre en la apoptosis natural que normalmente tenía y la célula va a vivir por siempre para seguir replicando virus. Este es el objetivo y esta es también una explicación de por qué hay virus que pueden generar cáncer. Por ejemplo, el HPV que inmortaliza a las células del cuello del útero y genera cáncer de útero. Igual, el linfoma generado por VIH, el virus de sarcoma de Kaposi, todos esos que generan cáncer. Y entonces finalmente tenemos aquí un recopilatorio de la historia natural de la enfermedad viral. El primer paso es la entrada del virus o infección en foco primario, que habíamos dicho por el tropismo que tiene el virus sobre un determinado tejido. Después va a haber un periodo de incubación, es decir, un momento en el que el virus comienza a replicarse, no hay la enfermedad todavía y se disemina a una localización secundaria. Eso es el periodo de incubación. Luego viene una replicación en tejido diana, perdón, por esto de acá es diana, es decir, un tejido específico donde ya aparece la clínica característica de esta enfermedad viral. Después de esto va a venir, o bueno, conjunto con esto viene la respuesta inmune, y esto es muy importante porque la respuesta inmune puede determinar cuánto dura la enfermedad, si es que la enfermedad desaparece o si la enfermedad persiste por un largo tiempo. Después de esto, los virus, cuando ya se reproducen lo suficiente y hacen la liberación viral de las células, pueden contagiarse. Esto es importante. Y dependiendo si es que son desnudos o cubiertos, son los mecanismos en los que pueden contagiar a las demás personas y también eso depende bastante también del sistema inmune. Y finalmente la resolución, que sería el fin de la enfermedad, por ejemplo, el mismo ejemplo de la hepatitis A o de la influenza, en donde pasa el tiempo, no tuvimos que hacer nada y ya el mismo sistema inmune se encargó de desaparecer el problema. En cambio, las infecciones persistentes, que es cuando o por falla el sistema inmune o porque el virus sencillamente no hay cómo destruirlo, como habíamos dicho del SIDA o de los virus herpes, la infección se vuelve persistente y puede continuar para siempre. La diferencia entre los dos que acabo de mencionar es que el herpes virus puede estar contenido sin dar clínica, en cambio el VIH es muy importante tenerle tratamiento. Las personas que no se tratan tienen un pronóstico de vida muy corto. En cambio, los que sí se tratan, su sistema inmune vuelve, digamos, entre comillas, a la normalidad y no aparecen las infecciones oportunistas y los problemas, las complicaciones del VIH que son lo que termina matando a la persona. Y entonces, eso es todo, muchachos. Espero que les haya ido muy bien. Muy bien. Entonces, ya con todo ello, vamos a regresar a la teorización que viene a ser lo siguiente. El ácido nucleico que presenta un virus, como ya mencioné en el video, vamos a ponerlo así, ¿no? El ácido, a ver, ¿cómo es esto? No. Ahí ya, esto se va así. Ya está. El ácido nucleico, ¿no? Es generalmente varía de acuerdo al tamaño y a la cantidad y es característico del ácido nucleico. Solamente hay siempre un tipo de ácido, o es ADN o es ARN, el cual puede ser lineal o circular. Muchos virus tienen el ácido nucleico como ácido nucleico al ADN monocateriano y al ARN bicateriano. Monocateriano es que tiene una sola hebra. Ahora, el ácido nucleico, cuando tiene ARN, está formado por una sola molécula.
o puede ser fragmentada en varias. Hay que recordar que el ácido nucleico va a tener un genoma que va a codificar las proteínas que forman el cápside y las enzimas que necesita ese virus. Hablando del cápside, que ya lo hemos visto en el video y lo hemos visto en el esquema, ¿no? Es una cubierta proteica que va a alojar en su interior al ácido nucleico. Ya sabemos que puede ser ADN o ARN. La función del cápside es proteger al ácido nucleico y a la vez reconocer los lugares de unión y penetración de las células a parasitar. O sea, ver por dónde penetra para parasitar. Ahora, el cápside está formado por unas estructuras que se llaman capsómeros. El capsómero es una proteína globular autoensamblándose, formando figuras geométricas, por lo que pueden llegar a ser estructuras cristalinas. Hay que tener presente que el cápside se llama nucleocápside cuando hay un conjunto formado por cápside y ácido nucleico. Cuando están los dos unidos, se llama nucleocápside. Ahora, algunos virus tienen una envoltura media membranosa que cubre a toda la bicapa lipídica que se encuentra ahí. ¿Pero qué enzimas vamos a poder encontrar? Entre las enzimas que vamos a poder encontrar es que los virus son o utilizan las transcriptasas y enzimas líticas. ¿Cuál es la función de las enzimas? Replicar o transmitir su ácido nucleico a través de usando las polimerasas y transcriptasas, y algunas veces también se usa para poder penetrar a la célula hospedadora y hacer una lisis de esta. Recordemos que los virus que tienen transcriptasa inversa, como el virus del VIH, se llama retrovirus. Muy bien. Ahora, pero ¿cómo se multiplica viralmente? Esto lo vamos a describir. Sabemos que los virus son incapaces de reproducirse, ¿no? En realidad son cristales que tienen actividad metabólica para su multiplicación, o sea, no tienen, mejor dicho, mientras que un virus infecta una célula, toma el control de esa célula y ingresa y se multiplica ahí adentro para luego hacer una lisis celular y salir. Pero en la multiplicación viral hay dos ciclos, el ciclo lisogénico y el ciclo lítico. El ciclo lisogénico se va a caracterizar porque el virus va a infectar a la célula, ¿ok? Que inoculándole ya sea ADN o ARN. El virus permanece, ¿ok? El virus permanece en estado inactivo por un buen tiempo y no va a tomar el control del metabolismo de la célula infectada. No es que fabrique el virus, o sea, no fabrica virus ni tampoco destruye a la célula. En cambio, en el lítico, el virus ingresa, infecta e inyecta su ácido nucleico y el virus toma el control del metabolismo de la célula infectada, comienza a fabricar el virus y luego destruye a la célula, ¿no? Haciendo lisis, obviamente. Esto se puede ver, por ejemplo, en la explicación, como hay virus que pueden estar incubándose años y después manifestarse. Justamente acá vemos el ciclo lítico. Ingresa el material genético, ¿ok? Pero luego se une y se comienza a replicar y luego rompe la célula y sigue la multiplicación. En cambio, en el lisogénico se va a producir que se une al ADN de la célula y puede pasar mucho tiempo para que recién se manifieste, o también no se manifieste nunca, pero se manifiesta recién y luego llega la manifestación y la replicación del virus. ¿Ok? Acá vemos, pero antes de seguir, vamos a ver, un ratito, vamos a ver este tipo de reproducción. A ver, de multiplicación, perdón. Esta multiplicación, ciclo, vamos a ver el ciclo lisogénico. Lisogénico de virus.
Vamos a ver. Un ratito. Ciclo lisogénico. A veces está bien explicado. A ver, vamos. ¿Sabías que existe un ciclo de infección viral llamado lisogénico que consiste en esconder el ADN viral dentro de su huésped? Durante el ciclo lisogénico, el virus se fija mediante receptores específicos en la célula huésped. Este proceso, llamado adhesión, fijación o absorción, garantiza que el virus solo infecte a su huésped específico. Posteriormente, el virus ingresa la información genética a la célula durante la etapa de penetración. En el ciclo lisogénico, el genoma viral se integra al ADN bacteriano. El nombre que recibe este fragmento es profago o provirus. En este caso recibe el nombre de profago porque estamos hablando que el genoma viral corresponde a un bacteriófago, pero en general el nombre es provirus. Durante la división celular, el provirus se replica junto con el cromosoma bacteriano. Las células que transportan profagos se llaman células lisogénicas. Ciertas condiciones externas como la luz ultravioleta y los rayos X hacen que los virus regresen a un ciclo lítico y entonces destruyen a su huésped. En algunas ocasiones, las células lisogénicas, es decir, las células bacterianas que contienen virus en forma de provirus, pueden adquirir nuevas propiedades. A este cambio se le conoce como reconversión lisogénica. ¿Sabías que un ejemplo de esta reconversión es la bacteria causante de la difteria, en la cual existen dos cepas, una que produce toxina y causa difteria y otra que no la produce? La única diferencia entre estas dos cepas es que la bacteria que produce la enfermedad está infectada por un fago. El ADN del fago codifica la toxina que causa la difteria y sus síntomas. Lo mismo ocurre con la bacteria causante del botulismo, que es inocua a menos que contenga ADN de cierto provirus que induce la síntesis de la toxina y de esta manera causa un envenenamiento por los alimentos. Para más detalles generales de los virus, en la cajita de descripciones está el video general. Vamos a ver ahora. Ese vendría a ser el ciclo lisogénico. Se forma, se replica, pero se mantiene el provirus o profago. Ahora vamos a ver el ciclo lítico, que es mucho más rápido. ¿Ok? Lítico. Ahí está. Acá está justamente. Ciclo lítico. El ciclo lítico es un ciclo de replicación viral. Usualmente es el más ocurrido en los virus. Este se llama así porque viene de la palabra lisis, que significa rompimiento celular. En el ciclo lítico, los genes virales le indican a la célula huésped que produzca muchas cápsidas de proteína viral y enzimas necesarias para la replicación viral. En este caso vamos a ver un ciclo lítico que está afectando a una bacteria. Vamos entonces a considerar que nuestra célula que estamos observando en este momento no tiene núcleo y tiene un gran cromosoma central. Bueno, en este caso, la célula procariota es identificada por un bacteriófago, el cual se adhiere a su pared celular. Esto lo hace a través de señaladores específicos que están en las fibras de su colita. Una vez adherida, continúa con la inyección o la entrada del ADN viral hacia la célula. Posteriormente, la célula bacteriana produce más ADN y proteínas virales. En una siguiente fase, conocida como ensamblaje, se produce la unión de los capsómeros para formar cápsidas y el empaquetamiento del ácido nucleico viral dentro de ellas. Finalmente, en una última etapa conocida como lisis celular, los virus ya formados rompen la célula, por eso se llama lisis, que significa rompimiento, y se liberan para empezar el ciclo nuevamente, infectando
a otras bacterias. Los virus líticos, es decir, que se replican por este tipo de ciclo, usualmente producen infecciones activas, lo que significa que son inmediatas, o sea que los síntomas de la enfermedad se producen muy rápido. Estamos hablando de alrededor de 2, 3 o 4 días después de la exposición. Los ejemplos más comunes de este tipo de virus son el resfriado común y la gripe. Hasta aquí el video, yo soy la bióloga Elena, te agradezco me hayas escuchado. Sobre todo que esto hace que se pueda destruir rápido la célula. Es mucho más rápido, en cambio el lisogénico puede tomar mucho tiempo para poder hacer la lisis. Entonces, dentro de las principales enfermedades producidas por los virus, las más comunes, tenemos los que son de virus ADN, que tienen en su genoma el ADN. Aquí están el virus del herpes simple, el virus de la varicela, el virus del papiloma humano y el virus de la hepatitis B. Y dentro del virus ARN, que tienen ARN en su genoma, está el virus de la polio, el virus del SIDA, el virus de la gripe, el virus de la hepatitis A, el virus de la papera, el virus del ébola, ¿no? Y el virus del sarampión, el virus de la rabia y el virus del dengue. Al costado están algunas cuantas representaciones que nos ayudan, ojo, a precisar cómo sería esta enfermedad. Ahora, es muy importante, ahora que estamos en la época, ¿no?, del coronavirus, yo les hago una pregunta, ¿no? ¿El coronavirus es ARN o de ADN virus? A ver, ¿quién lo sabe? Puede ser pregunta de entrevista. A ver. ¿Quién lo sabe? ¿Nadie? A ver, ahí alguien está escribiendo. Claro, es un ARN virus porque su genoma está formado por ARN. Muy bien. Sigamos. A ver, creo que acá terminó. Ahora, hay 4 términos que tenemos que nosotros precisar. El virión, se le llama virión al estado extracelular del virus, o sea, cuando está fuera de la célula. ¿A qué se llama viroide? Viroides son las pequeñas partículas circulares del ARN monocateriano que no tienen capa proteica o cápside. Aquí están los fitopatógenos, por ejemplo. Los priones son partículas proteicas infecciosas, que son los responsables de todas las enfermedades degenerativas. Aquí está el prurito lumbar de las ovejas, la encefalopatía espongiforme, que es la enfermedad de las vacas locas. Esos son priones, partículas proteicas infecciosas. ¿Ok? Y los bacteriófagos o fagos son virus que infectan a las bacterias. Muy bien. Ahora vamos con las preguntas reforzamiento. Primera pregunta. Los virus que infectan a las bacterias, ¿cómo se llaman? Los virus que infectan a las bacterias, ¿cómo se llaman? Contesten, por favor. Pregunta 1 y la respuesta. Los virus que infectan a las bacterias, ¿cómo se llaman? Virión, viroides, priones, bacteriófago o ovogonia. Arián y Becker ya me contestaron. Y la respuesta, obviamente, es bacteriófago. Muy bien. Sigamos. El virus del SIDA es un virus ADN, un virus ARN, un bacteriófago, un prión o un virión. ¿Cuál sería la respuesta? A, B, C, D, E. De la 2. Arián ya me contestó. A ver, más respuesta, por favor. Yameli también. ¿Quién más? ¿Quién más? Tienen que responder, jóvenes. Es un reto para cada uno de ustedes. Bien. Terminó el tiempo del dado.
El virus del SIDA es un virus ARN, o sea, la respuesta es la B. Muy bien, chicas. Sigamos. Número 3. Los virus son considerados parásitos extracelulares no obligados, parásitos bacteriófagos obligados, procariontes fagocitarios obligados, simbiontes fagocitarios viriones o parásitos intracelulares obligados. ¿Cuál sería la respuesta? Del número 3. Corre el tiempo. Arián ya me contestó. Los demás, por favor. Yameli también. A ver, necesito más respuestas. Se termina el tiempo ya y la respuesta es la E, porque los virus son bacteriófagos intracelulares obligados. ¿Ok? Ahora, sigamos. En el caso de la cubierta proteica que aloja en su interior el ácido nucleico, ¿cómo se le llama? Pared celular, glucocálix, cápsida, mureínas o tilacoide. ¿Cuál sería la respuesta de las 4? Los leo. Respuesta de la 4. Ya me contestó Arián. Más respuesta, jóvenes, más respuesta. Es su reto para ustedes contestar. No importa si fallan o aciertan, lo importante es contestar. Y del error se aprende. A ver, ¿alguien más su respuesta? ¿Alguien más? Yameli ya me contestó. Bien, la respuesta aquí es el cápside o cápsida, es lo mismo. La respuesta es la C. Muy bien. Así es. Muy bien. Vayamos ahora a la 5, dice. El virus se une a la célula que va a infectar y le inyecta el ácido nucleico, ADN o ARN. El virus permanece en estado inactivo y no toma el control del metabolismo de la célula infectada, no fabrica el virus ni destruye la célula infectada en esta etapa de multiplicación. Viral se llama ciclo lisogénico, ciclo lítico, ciclo de Krebs, ciclo de Calvin o ciclo hematopoyético. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos, tienen que contestar. Es un reto para ustedes mismos. Ya me contestó Yameli. A ver, necesito respuesta de todos. Por favor, participen. Tienen que participar. Los interesados y los obligados a participar son ustedes, jóvenes. Vamos, vamos. A ver, más respuestas de las 5. Estoy esperando. Más respuestas de las 5. Ya me contestó Arián también.
A ver, la 5 es la A, lisogénico. 6, la respuesta es ciclo lisogénico. La 6 y última para esta parte. Al estado extracelular de un virus, ¿cómo se llama? ¿Viroide, bacteriófago, prión, virión o fago? La 6. Muy bien, Ariel, ya me contestó. Becker también. ¿Nadie más? Yameli también. Ya me contestó. Muy bien. La respuesta es virión. Muy bien, chicos. Acertaron. Muy bien. Terminamos lo que es virus. Vamos a separar esto. Y vamos a entrar ahora. Ya hicimos virus. Entramos a la siguiente. ¿Qué viene a ser las enzimas? Ustedes, a ver, vamos a ver, tienen este PPT. Las enzimas, ¿ok? Tenemos que tener presente que las enzimas son proteínas globulares. Ojo, ¿ah? Y estas proteínas globulares tienen una función. Aumentan la velocidad de la reacción química, de tal manera que disminuye la energía de activación. O sea, cuanto más rápido es el aumento de la velocidad de una reacción química, va a disminuir la energía de activación. Ahora, las enzimas también se les llama biocatalizadores. Ojo, ¿ah? ¿Por qué se les llama biocatalizadores? Porque aparte de producirse por las células, aceleran las reacciones químicas. O sea, se les llama biocatalizadores porque aparte de ser producidas a partir de las células, van a acelerar sus reacciones químicas. Recordemos que toda enzima tiene un sitio activo, que es el lugar de la enzima en donde se une al sustrato. El sustrato viene a ser la sustancia sobre la cual va a actuar la enzima. No se olviden esos tres términos. Sitio activo, ojo, sustrato y enzima. Vuelvo a repetir. El sitio activo es el lugar de la enzima en donde se une al sustrato. Y el sustrato es la sustancia sobre la cual actúa la enzima. ¿Ok? Y vamos a ver más adelante que la enzima, ojo, no cambia. ¿Ok? Ahora, acá tenemos, ojo, la energía de activación. ¿A qué se llama energía de activación? La energía de activación es la cantidad de energía necesaria para iniciar la reacción química. Cuanto menor sea esta energía de activación, más rápido se inicia la reacción química. Por ejemplo, esta es la menor energía de activación y esta es la mayor. Por lo tanto, esta es la energía de activación, en donde, por ejemplo, ustedes saben que nosotros producimos peróxido de hidrógeno, pero eso es nocivo para nuestra sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entran enzimas, que son las peroxidasas, y que actúan sobre el peróxido de hidrógeno, el cual se activa más o menos a esta altura de energía, y luego este peróxido de hidrógeno va a dar lugar a 2 moléculas de agua más liberación de un oxígeno que es el producto. Siempre el sustrato va a cambiar, la enzima no cambia, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las etapas que tiene la actividad enzimática? La actividad enzimática, ¿ok? Ojo, es catalítica. ¿Qué significa esto? Que va a separar para formar un producto.
En el primer paso, el sustrato se une a la enzima y hacen una colisión a través del sitio activo. Y luego ese sustrato, sitio activo, se complementan entre sí por su forma y propiedades químicas. Por ejemplo, las cargas eléctricas opuestas del sitio activo y el sustrato se atraen. Pero luego forman un complejo enzimático, que es el complejo enzima-sustrato, donde la enzima va a convertir al sustrato en un producto, diferente al cual comenzó. Y luego, en la tercera fase, la enzima se separa, ojo, no se consume en la reacción química, se separa de los productos y luego sigue en el citoplasma para volver a reaccionar. Recordemos que se necesitan cantidades bajas de enzima, por eso se vuelven a reutilizar. ¿Ok? No se olviden entonces. Primero, gracias al sitio activo, colisionan la enzima y el sustrato. Luego forman un complejo enzima-sustrato y finalmente la enzima se separa del producto, ¿no? En el cual la enzima no se transforma, el producto sí, y la enzima puede ser otra vez reutilizada. ¿Ok? Y esto hay que tenerlo presente. A ver, vamos a ver acá algo sobre enzimas, solamente para que entiendan en forma general y después vamos a ver a los tipos. Enzimas. A ver, vamos a ver. Enzimas. Sí, que ya. Vamos a ver. Que es corto. Sí. Logramos crear una alianza con Microsoft. Vamos a esperar que se vaya esto. Ya está, un minuto. Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica, constituyen un grupo altamente especializado que tienen la capacidad de acelerar las reacciones químicas dentro de las células. Se las considera catalizadores biológicos. Para que una reacción química suceda en el organismo, deben superar una barrera de energía para iniciarse, denominada energía de activación. Esta es la energía mínima que se requiere para que se produzca la reacción química. La acción catalizadora de las enzimas ocurre porque éstas disminuyen la energía de activación. Veamos cómo trabajan las enzimas. La estructura de la enzima presenta una región especial llamada sitio activo, al que se une el sustrato. Está formado por un grupo pequeño de aminoácidos dispuestos de una manera particular y definida que determina una relación específica entre la enzima y el sustrato. Para que la enzima realice su función, debe unirse al sustrato y formar el complejo enzima-sustrato, del que se obtiene un producto. Una vez finalizada la reacción, la enzima se recupera intacta para ser utilizada nuevamente. Muy bien. Como ya hemos visto, se va a producir ello de manera constante. Ahora, definitivamente las enzimas, y acá lo explica muy bien, voy a poner acá. En el presente video Vamos desarrollaré... a ver, quiero solamente este esquema. Bien, a ver el esquema. Miren, el esquema ahorita lo voy a poner. Un ratito. Ya, miren. Primero, lo voy a detener. Acá, esta es la enzima. Acá entra el sustrato. Luego se forma el complejo enzima-sustrato para que luego se forme un producto que es diferente al sustrato y luego la enzima se separa del sustrato. Y la enzima vuelve a ser otra vez reutilizada. Eso es lo que yo quería que ustedes vieran. Muy bien. Ahora, pero hay varios tipos. Ojo. Hay un modelo de actividad enzimática que se llama llave cerradura, donde la llave es el sustrato y la cerradura es la enzima. Vuelvo a repetir, hay un modelo de actividad enzimática en el cual, ok, se llama modelo llave cerradura, en donde la llave es el sustrato y la cerradura es la enzima. ¿Cuándo se da esto? Cuando la enzima y el sustrato son específicos. ¿Qué significa esto? Que
que la enzima solamente actúa con ese sustrato, el cual se complementa en el sitio activo. Por ejemplo, es más, mira, acá tiene la misma forma. Y cuando se juntan por el sitio activo, encaja fácilmente. Y al producirse esto, luego se forma un producto, sale la enzima igualita, no se transforma, y el que se transforma el sustrato en estos dos productos. ¿Ok? Es específico, esa enzima es para ese sustrato. El otro modelo es el modelo de ajuste inducido o de mano-guante, donde la mano es el sustrato y el guante es la enzima. Justamente aquí el sitio activo no es específico, ¿ok? Sino que es ampliamente específico. Es decir, por ejemplo, esta enzima tiene para designar este tipo de productos, pero se dan cuenta que este sustrato no encaja acá. Entonces, ¿qué hace esta enzima? Se adapta para encajar ese sustrato y luego forma un producto y vuelve la enzima a su posición original. Recuerda que aquí el sitio activo de la enzima altera su forma para unirse al sustrato. Acá la altera. Ese viene a ser modelo de ajuste inducido mano-guante, donde la mano es el sustrato y el guante es la enzima. Entonces, pero hay factores que van a hacer que la enzima varíe definitivamente. Uno de esos factores es la temperatura, el cual en la temperatura, conforme va aumentando la temperatura, la enzima, su activación es más alta hasta que llega a un óptimo, y después del óptimo decae la enzima y se desnaturaliza. Lo mismo ocurre con el pH. Acá está la curva, mira. Asciende con la temperatura, llega a una temperatura óptima y luego desciende. Igualito con el pH. Llega a un punto óptimo y se desnaturaliza. Pero acá hay una cosa con la enzima y el sustrato. Sucede esto, miren. Agarra, llega hasta un punto y luego se hace estable como una meseta. ¿Qué significa eso? Significa que se saturó el sustrato, que ya no hay sustrato y solamente sigue funcionando la enzima. Eso hay que tenerlo presente. Justamente esto se da, acá está la explicación, lo que les he dicho del pH, y acá está lo de la concentración del sustrato. O sea, el aumento de la concentración del sustrato en el medio incrementa la actividad catalítica, pero en un momento el sustrato se termina, pero la enzima sigue trabajando, es por eso que se hace estable. Ahora, ustedes dirán, profesor, pero ¿para qué nos va a servir una enzima? Pues les cuento que hay un uso de una enzima llamada lactasa sobre la leche sin lactosa. O sea, para producir la leche sin lactosa. Entonces, aquí la lactasa, ¿ok? Es la producción de leche que no tenga lactosa. Y justamente la lactosa es un disacárido compuesto por glucosa y galactosa, que puede ser degradada por la enzima lactasa. Aquí también están los mamíferos, ¿ok? Que disminuyen la lactasa desde el destete, lo que conduce a la intolerancia a la lactosa, porque cuando nosotros ya vamos creciendo, la lactosa va disminuyendo en nuestro organismo. Es por esta razón que es muy importante tener presente que muchas veces se purifica la lactosa de la leche con la enzima lactasa, ¿no? Utilizando o proveniendo de la levadura Clubberomyces lactis. La producción de la leche sin lactosa puede ser utilizada para muchas cosas. Por ejemplo, puede ser utilizada para personas que son intolerantes a la lactosa para que lo consuman. También es utilizada para la elaboración de edulcorantes, o sea, mejor dicho, es muy fácil utilizarla para que no se puede usar edulcorantes. ¿Esto qué significa? Que después que se forma el producto, la glucosa y la galactosa están separadas y son más dulces. También se usa para hacer helado, donde se reduce la cristalización.
porque la glucosa y la lactosa son más solubles en la lactosa. Hay que tener presente que también reduce el tiempo de la producción de yogures o queso, porque las bacterias fermentan la glucosa y la lactosa más fácilmente que la lactosa, obviamente. Ahora, cofactores. Cuando hablamos de los cofactores, a ver un ratito, cuando hablamos de los cofactores, tenemos que tener presente, allá, con esto un ratito. A ver, cuando ya hablamos de los cofactores, tenemos que tener presente que un cofactor es un componente que no es proteína. Ojo, no es proteína. Por lo tanto, ojo, es termoestable y de bajo o baja masa molecular, pero que es necesario para la acción de una enzima. O sea, se necesita un cofactor para que actúe una enzima, porque el cofactor se une a la estructura, a una estructura proteica que se llama apoenzima. Y ese complejo apoenzima con el cofactor se llama holoenzima. Ojo, en función de su naturaleza, los cofactores pueden ser de dos tipos: inorgánicas y orgánicas, o también llamados coenzimas. Las inorgánicas están, por ejemplo, los iones, como son zinc, cobre, manganeso, hierro, etc. Y en las orgánicas o coenzimas, se trata de una molécula orgánica. Puede ser las vitaminas, como las del complejo B, puede ser la tiamina pirofosfatos, que es la B1 tiamina, o puede ser la flavina adenina dinucleótido, FAT, que es el B2O riboflavina, o la nicotinamida adenina dinucleótido, o NAT, que es la B3 niacina. Eso en relación con cofactores. Acuérdense que el cofactor se une a una apoenzima y forma la holoenzima. Ok, ahora, con respecto a la clasificación de las enzimas, hay los que se llaman oxidorreductasas, otras transferasas, otras hidrolasas, otras liasas, isomerasas y ligasas. Cuando hablamos de las oxidorreductasas, son aquellas que van a catalizar reacciones de oxidorreducción, como su nombre lo dice. O sea que la va a intervenir en la transferencia de electrones o de átomos de hidrógeno de un sustrato a otro. Ejemplos de estas enzimas son las enzimas deshidrogenasa y C-oxidasa. En cambio, las transferasas se encargan de catalizar un grupo químico específico, diferente del hidrógeno de un sustrato a otro. Ejemplo, tenemos a lo que sería la enzima glucoquinasa. La hidrolasa se encarga de las reacciones de hidrólisis, como su nombre lo dice. Es decir, rompe las moléculas orgánicas utilizando agua. Aquí tenemos a la lactasa. La liasa es otra enzima que cataliza la ruptura o la soldadura de sustratos. Por ejemplo, el acetato descarboxilasa. Y las isomerasas catalizan la interconvención de isómeros. ¿Qué significa esto? Que convierten una molécula en su variante geométrica tridimensional. Y las ligasas, es unión, estas enzimas hacen la catálisis de reacciones específicas para unir sustratos. ¿A través de qué? Por medio de hidrólisis simultánea de los nucleótidos de trifosfato, que pueden ser ATP o GTP. Por ejemplo, la enzima piruvato carboxilasa. Muy bien, esto podemos ver entre las enzimas y vayamos a la evaluación. A ver, si han entendido bien el tema. Vamos con la primera pregunta. Las enzimas, ¿qué son las enzimas en cuanto a función? Nutrientes, partes de membrana, catalizadores o anticuerpos. Espero respuestas. La 1, todavía estamos en la 1. Ok, ya me contestó Yameli. Más respuesta, por favor. Muy bien, Becker. Muy bien, Arián. Exacto. Las enzimas son consideradas catalizadores. Segunda pregunta.
¿Qué son las enzimas químicamente? A, compuestos orgánicos, inorgánicos, perdón. B, grasas. C, hidrato de carbono. O D, proteínas. ¿Qué son las enzimas químicamente? Espero respuestas. A ver. A ver, muy bien. La respuesta es que son químicamente proteínas. No se olviden de eso, ¿ah? Vamos con la 3. La 3 dice, como catalizadores las enzimas actúan en pequeña cantidad y se recuperan indefinidamente, en gran cantidad y se recuperan indefinidamente, en pequeña cantidad y no se recuperan, y en gran cantidad y no se recuperan. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Lo hemos mencionado, ¿eh? De la 3. Estoy esperando las respuestas. Ok, ya me contestó Yameli. Recuerden que como catalizadores, ¿qué cantidad de enzimas se necesitan? Muy bien, Becker. Ahí todavía tenemos unos minutos, vamos a seguir esperando. Muy bien, Bianca. Pues las enzimas actúan en pequeña cantidad y se recuperan indefinidamente, siempre. Vamos con la 4. Las enzimas tienen por función en cuanto a las reacciones. Lo siguiente, A, no modifican la velocidad de las reacciones. B, aumentan su energía de activación. C, desaceleran su consecución. D, aceleran su consecución. ¿Cuál será la respuesta de la 4? La respuesta de la 4. Muy bien. La 4, las enzimas siempre van a hacer algo que es muy importante, acelerar. Por lo tanto, la respuesta es la D. Muy bien, Bianca, es la única que acertó. Ok, siempre las enzimas van a acelerar su consecución, se refiere a lo que viene después. Siempre las enzimas aceleran, no lo olviden. A ver, en la pregunta 5, la reacción representativa del proceso enzimático, ¿cuál viene a ser? A ver, en la primera ponen A, enzima sustrato igual a enzima más producto. B, enzima más sustrato es igual a producto. C, sustrato es producto más enzima. O lo que es la D,
enzima más sustrato es la enzima. ¿Cuál sería la respuesta correcta? De las 5. ¿Cuál sería la respuesta de las 5? ¿Cuál sería la respuesta de las 5? Claro, la 5 es la A, porque se forma enzima sustrato y esto al final sale enzima más producto. Muy bien, Bianca. Vamos con la 6 y la última para esta parte. ¿Qué es un catalizador? A, una sustancia que acelera una reacción química. B, una sustancia que desacelera una reacción química. C, una sustancia que elimina el sustrato sin formar productos. O D, una sustancia que forma productos sin usar sustrato. Ya me contestó Yameli. También Bianca. Los demás, por favor, contesten. Baker también. Muy bien. La respuesta es la A. Siempre un catalizador o una enzima va a acelerar una reacción química. Muy bien. Vamos a pasar ya a otro tema. Listo. El otro tema que viene a continuación, vamos a quitar esto mejor un ratito, es lo referente a redox. ¿Ok? Redox. En realidad, lo que vamos a ver es ATP y redox. ¿Ok? Esto es lo que vamos a ver. ATP y redox. Hay que tener presente, jóvenes, que ATP es una molécula energética, ¿ok? Y es el adenosín trifosfato. Y redox se refiere a las reacciones de óxido-reducción que se dan en el organismo. Redox ustedes también lo han visto en química, me imagino. Entonces, le va a ser más fácil entender. Cuando hablamos de adenosín trifosfato, estamos hablando de ATP. Pero este ATP se considera como la molécula universal de energía. Esta molécula interviene en todos los intercambios de energía almacenados en sus enlaces. La energía no se almacena bajo la forma de ATP en el organismo, sino en forma de compuestos fosforados como la fosfocreatina. Un ratito, por favor. Sígalo. Dígame. Ya, a ver, un ratito. Ya, pero que se acerque, pase con 136. Ya, un ratito, un ratito. Ya voy. A ver, me esperan un ratito, por favor. Es un minuto.
A ver, espero no haber demorado mucho. Pero como les estaba diciendo, el ATP no se almacena la energía bajo esta forma de ATP, sino se va a almacenar como compuestos fosforados, como la fosfocreatina. Recordemos que todas las reacciones metabólicas, perdón, todas las reacciones catabólicas, siempre van a liberar energía de los alimentos. Pero esta energía no se usa directamente en el trabajo celular, sino esa energía se usa para formar, sintetizar ATP. Luego, cuando se necesita la energía contenida en el ATP, este ATP es liberado para el trabajo celular. Recordemos o tengamos presente que el ATP está formado por adenina, ribosa y 3 fosfatos. Profesor, adenina y ribosa, esto me suena a un nucleótido, a una forma de ácido nucleico. Así es. La diferencia está que acá hay 3 grupos fosfato. Tiene 3 enlaces de alta energía entre los grupos fosfato y al romperse, estos enlaces van a liberar la energía contenida. Se llama enlaces de alta energía porque ceden fácilmente su alto porcentaje de energía. Por ejemplo, aquel ATP con agua libera una molécula de fósforo, energía y el ADP. Porque en la mayoría de las reacciones celulares, el ATP se hidroliza, o sea, con el agua rompe el enlace y queda libre una molécula de fósforo, ¿ok? Fosfato libre, que generalmente se transforma en otra molécula a lo que se conoce como la fosforilación. A veces se rompen los 2 enlaces, resultando el AMP y 2 grupos fosfato. Ok. Recordemos y tengamos siempre presente que el ATP desempeña el papel de transporte de energía química, que se emplea ¿para qué? Para trabajo químico, como la síntesis de biomoléculas, para el trabajo mecánico, para la contracción muscular, como el trabajo activo para el transporte del soluto. A ver, vamos a ver. Acá, esta es la molécula de ATP, ¿ok? Adenina, adenina o adenosina, también se llama, la pentosa, que en este caso es una ribosa, y 3 grupos fosfato. ¿Se dan cuenta? 3 grupos fosfato. Que justamente cuando vemos en un esquema más general, adenina ribosa, ¿no? Acá vemos que hay enlaces que se rompen, son enlaces de alta energía de 8.000 kilocalorías por mol. ¿Ok? Luego, bueno, eso es en relación al ATP. Ahora, vamos a ver, aunque ustedes ya lo deben haber visto en química, ¿no? Reacciones de óxido de reducción o también llamadas reacciones redox. Si ustedes no entendían de repente en química dónde se producían esas reacciones se producen justamente, ojo, en una célula, ¿ok? En un grupo de células. Y son reacciones químicas que tienen unas características, que es transferir electrones desde una molécula a otra, las transfiere. Pero hay 2 conceptos que se manejan redox, ¿ok? Cuando la molécula cede electrones, se oxida, y cuando la molécula acepta electrones, se reduce. Eso hay que tenerlo presente, ustedes lo saben eso por química, vuelvo a repetir. La molécula que cede electrones se oxida, y la molécula que acepta electrones se reduce. Recordemos que el dador de electrones es el electrón más el aceptor de electrones. Ahora, la oxidación en las células, ¿qué cosa viene a hacer? O sea, con una célula se oxida, porque con una célula se oxida y envejece, ¿ok? Viene a hacer que se extrae átomos de hidrógeno con su respectivo electrón. Por lo tanto, aquí intervienen unas enzimas llamadas deshidrogenasas, que tienen una coenzima a la nicotilamida adenina dinucleótido, más conocida como el NAT. El NAT, no se olviden de esto que lo vamos a ver en respiración celular, nicotinamida adenina dinucleótido, o también puede ser una coenzima como el FAT, que es la flavina adenina dinucleótido.
Estas son enzimas que vamos a ver mucho en la respiración celular. Ahora, hablemos un poquito de la nicotinamida adenina dinucleótido, más conocido como NAD. Este NAD es el principal aceptor de electrones en la oxidación de las moléculas combustibles. O sea, gracias a ellos se va a poder aceptar los electrones, pero la parte activa del NAD es su anillo de nicotinamida. Cuando vaya oxidación del sustrato del anillo de nicotinamina, el NAD va a aceptar un hidrógeno y 2 electrones que son electrones del ion hidruro. Entonces, la forma reducida va a ser NADH. Y acá vemos el tipo de reacción que participa. El NAD más el ácido sulfídrico forma el NADH, que es reducido, más azufre, más hidrógeno que se libera. Además, tenemos las características de la flavina adenina dinucleótido, conocido como el FAT. El FAT tiene una característica: transporta electrones en la oxidación de moléculas combustibles. La forma oxidada es el FAT y la reducida es FATH, que participa en este tipo de reacción. FAT más el ácido sulfídrico forma el FATH2 más azufre. Y luego tenemos a la NAP, nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, P es de fosfato. Este NAP se caracteriza porque transporta electrones y que cuando se oxida es esta forma, NAP positivo, y cuando se reduce es NAPH. Recordemos que esta forma NAPH es la forma principal por la cual dona electrones en procesos de biosíntesis. Formación se refiere, como por ejemplo la fotosíntesis, como por ejemplo la síntesis de ácidos grasos. Acá vemos la coenzima nicotinamida adenina dinucleótido. Nicotinamida adenina dinucleótido, ¿ok? En el cual se une, reducido con la niacina al unirse. Esto es para que vean, esto ya se ve mucho en bioquímica, ahora solamente los estamos mencionando. Y vamos a las preguntas. A ver, con respecto a este, vamos a ver. Es la molécula que interviene en todos los intercambios de energía almacenada en sus enlaces. ¿Cuál sería la respuesta? A, DNA, B, RNA, C, ATP, D, cloruro de sodio y E, AMP. Ya me está contestando acá. Ok, Deepak, pero ya les he dicho que tienen que contestar poniendo ya el número de pregunta, 1 y la letra, ¿no? Sí, es cierto. No te preocupes, Deepak, acá estamos para aprender también. Ok, es el ATP. Muy bien, muchachos. Ahora, la segunda pregunta. El ATP está formado por A, adenina, citosina y 3 guaninas. B, adenina, ribosa y 3 grupos fosfato. C, uracilo, desoxirribosa, 3 grupos fosfato. D, timina, desoxirribosa y 3 sulfatos. E, citosina, guanina y 3 DNA. ¿Cuál sería la respuesta de la 2? Ya me han dado acá una respuesta, Yameli, muy bien. A ver, vamos a ver otras respuestas. Espero. A ver, por favor, contesten. A ver, muy bien, Arián, también ya me contestó. Todavía tenemos Bianca también. También tenemos un poquito, unos cuantos segundos. ¿Para quiénes está formado el ATP? Muy bien. El ATP está formado por adenina, ribosa y 3 grupos fosfato. O sea, la respuesta es la B. Vamos con la 3. En la mayoría de las reacciones celulares, el ATP se hidroliza y produce, dice, ATP, ADP, AFP, ADN o ARN. En la mayoría de las reacciones del ATP se hidroliza y produce. Ya me contestó Yameli. Siguiente, por favor.
Contesten, contesten. Muy bien. La 3 es la B. Muy bien. El ADP se hidroliza y libera un fosfato. Muy bien. Así da gusto enseñar, muchachos. A ver, veamos. El principal aceptor de electrones en la oxidación de las moléculas combustibles, aceptor de electrones, es el FAT positivo, FATH, NAT positivo, NAP positivo o NAPH. ¿Cuál de ellos es la respuesta de la 4? Ay, por favor. A ver. De la 4, ¿cuál de ellos es la respuesta? Ya me contestó Yameli. También Arián. Bianca también. A ver, la respuesta de la 4 es la C, NAT positivo. ¿Ok? NAT positivo. Vamos con la 5. El principal donador de electrones en procesos de biosíntesis como fotosíntesis y la síntesis de ácidos grasos son A, NAP positivo, B, NAPH, C, FAT positivo, D, FATH, E, NAT. ¿Cuál sería la respuesta correcta? De las 5. De las 5, la respuesta, por favor. Ya me contestó Yameli. Ya me contestó. Bueno, no era la 12, era la 5. Bueno. A ver, todavía tenemos un tiempito para que entren los demás a contestar. Bueno, la principal forma de donador de electrones en los procesos de biosíntesis, en fotosíntesis y síntesis de ácidos grasos es la NAPH. Ahí está, NAPH. Ok, la B. Muy bien, la última para este tema. La energía no se almacena en forma de ATP, sino en forma de compuestos fosforados como lipasas, fosfolípidos, creatina, fosfocreatina o colesterol. ¿Cuál sería la forma como se almacena el ATP? En la 6. Ok, Bianca. Ojo que tienes que poner el número de pregunta. Ah, no, ese es el anterior, creo. Arián, 6. Ok, muy bien. Sigamos. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. A ver, nadie más va a responder. La energía no se almacena en forma de ATP, sino en compuestos fosforados que se llaman la respuesta aquí es la D, fosfocreatina. Muy bien. Ahora vamos a ver. Tiramos esto. Ahora pasamos a respiración celular. Cuando hablamos de respiración celular, estamos hablando de formación de ATP, porque ese es el objetivo de la respiración celular.
Y en la respiración celular hay dos tipos. Ojo, mejor dicho, hay un tipo en el cual donde utiliza el oxígeno y otro que lo realiza sin oxígeno, que es el anaeróbico. En cambio, el celular, respiración celular es con oxígeno, que vamos a verlo también. Ok, para ello, acá, y entrar a la idea, cuando hablamos de respiración celular, ok, nos referimos a un proceso catabólico. Catabólico es descomposición, ok, porque va a liberar energía de los compuestos orgánicos, ok, o sea, de los glúcidos, lípidos y proteínas que nosotros comemos. Y con ello forma el ATP, que es la molécula energética que nos va a servir para hacer funcionar todas las funciones celulares, valga la redundancia, de la célula. ¿Ok? Recordemos que el ATP, conocido como adenosíntrifosfato, se forma cuando se une el adenosíntrifosfato con ADP, o sea, con el fósforo, ¿no? Recordemos que acá en este cuadro lo podemos ver, el ADP más fosfato produce la respiración celular y forma el ATP. Este ATP utiliza en las funciones celulares y otra vez se vuelve a producir. Recuerden que acá la energía proveniente de la degradación de los alimentos o compuestos orgánicos. O sea, todo lo que nosotros vamos comiendo, vamos nosotros convirtiéndolo en ATP. Es por eso que cuando nosotros no comemos, estamos débiles y no tenemos la energía suficiente como para, se puede decir, realizar las funciones vitales. Andamos cansados, etc. Pero vamos a ver en forma global cómo es esto de la respiración celular. Algo corto para que sea una breve introducción. Ay, pero acá te hay que borrar un ratito. Respiración celular. Muy bien. Ya. Ok, este que está cortito, vamos a verlo en 3 minutos para que sepan de lo que estamos hablando. Un ratito. Después de Un ratito. aspectos generales de la respiración celular. Después de ingerir los alimentos, ya sean carbohidratos, lípidos o proteínas, el cuerpo extrae toda esa energía contenida. Y es nuestro aparato digestivo el que realiza toda esa magia al fragmentar la comida en micromoléculas. Aunque la energía se encuentra en las proteínas y los lípidos, son los carbohidratos los que aportan mayor energía, como la glucosa. Y es por medio de la respiración celular que las enzimas que se encuentran dentro de las células rompen esos enlaces químicos de la glucosa, liberando la energía acumulada. Para muchos de nosotros, respirar significa un intercambio entre oxígeno por monóxido de carbono en los pulmones, pero la respiración celular que ocurre en las células de manera individual es más que un intercambio de gases. Vamos a ver dos conceptos que son muy importantes en este tema, y el primero es la respiración anaerobia o anaeróbica. Y este es un proceso metabólico de oxidorreducción de azúcares, es decir, que en este proceso se oxida la glucosa para obtener energía, sin presencia de oxígeno. Este tipo de respiración es exclusiva de ciertos organismos procariotes como las bacterias. En segundo lugar tenemos a la respiración aeróbica o aerobia, y este tipo de respiración es un conjunto de reacciones mediante las cuales el ácido pirúvico producido por la glucólisis se desdobla en dióxido de carbono y agua, y se producen grandes cantidades de ATP. Y todo esto ocurre en presencia de oxígeno. Así es que ya estamos listos para hablar algunos aspectos generales del proceso de respiración celular. La respiración celular se divide en dos fases, fase 1 glucólisis y fase 2 ciclo de Krebs, que por cierto incluye al transporte de electrones. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno. Inicia con la molécula de la glucosa y después de 10 reacciones enzimáticas vamos a obtener 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADH. De esos productos finales, las 2 moléculas de piruvato van a tomar 2 vías, que pueden ser la fermentación láctica o la fermentación alcohólica. Claro, todo esto en ausencia de oxígeno. Pero cuando las condiciones presentan oxígeno, es decir, que hay respiración aeróbica, el ácido pirúvico o piruvato se va directamente a la mitocondria, donde va a iniciar una ruta metabólica llamada también
ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Y en este ciclo se da una sucesión de reacciones químicas, donde es liberada esa energía almacenada a través de la oxidación del acetilcoenzima A, derivado de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y en esta serie de reacciones se producen 36 ATPs, 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono. Les presento la fórmula de la reacción química de la respiración celular, que inicia con glucosa más 6 moléculas de oxígeno, para darnos como producto final 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono más 38 moléculas de ATP, 2 que provienen de la glucólisis y 36 del ciclo de Krebs. Espero te haya servido este pequeño video. No olvides suscribirte y regalar. Más que todo, es para entender y ubicarnos dentro del tema. Si nosotros seguimos con los PPTs, acá vemos un cuadrito en donde vemos los tipos de respiración celular. Acá está la respiración anaeróbica y la aeróbica, para identificar cuáles son las partes y ubicarnos mejor. Criterios de comparación, por ejemplo, acá está requerimiento de oxígeno, requerimiento de mitocondria, etapas, producción de ATP y en qué seres vivos se realiza. Si hablamos de la respiración aeróbica, no necesita oxígeno. Ojo, pero la aeróbica sí necesita oxígeno. La respiración aeróbica requiere de mitocondrias, mientras que la aeróbica, no requiere de mitocondrias, mientras que la aeróbica sí necesita de mitocondrias. En las etapas de la respiración anaeróbica, son glucólisis y fermentación, mientras que las etapas de la respiración aeróbica son la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Ahora, en la respiración aeróbica, la producción de ATP es 2, mientras que la aeróbica son 36. En los seres vivos que presentan la respiración aeróbica, en el caso de fermentación alcohólica, están las levaduras, ¿ok? Están en las plantas. Y la fermentación láctica se produce por el lactobacillus y para hacer yogur, por ejemplo, y la célula muscular estriada cuando hacemos demasiado ejercicio. En cambio, la aeróbica se da en células animales, en células de plantas, en hongos multicelulares y en algas. Este cuadrito nos esquematiza todos los matices con respecto a la respiración. Ahora, pero vamos a hablar un poco más detenidamente de lo que consiste cada una. Por ejemplo, ya hemos dicho que la respiración anaeróbica no va a haber intervención del oxígeno. ¿Y cuándo se utiliza esta respiración aeróbica? Cuando se necesita una corta pero rápida producción de ATP. Ojo, corta pero rápida producción de ATP. El suministro del oxígeno se acaba con las células. También se utiliza la respiración anaeróbica o simplemente cuando hay escaso oxígeno en el ambiente, como por ejemplo en los pantanos. Pero la respiración aeróbica tiene etapas. Y acá está, miren. Esta glucosa que viene de los alimentos, ¿ok? Va a prestarse de la célula 2 ATP y lo va a convertir en 2 ADP. O sea, se gasta. Cuando el ATP se gasta, se convierte en ADP y forma la fructosa difosfato. Esta fructosa difosfato se divide en 2. Cada molécula de 3 carbonos. Y este viene a ser el gliceraldehído 3-fosfato, que son 2. Este gliceraldehído 3-fosfato va a formar el piruvato, liberando NADH y 2 ATPs por cada uno. Pero te das cuenta que acá forma 2 NADH, pero también forma 4 ATPs. Pero ¿se acuerdan que se prestó 2 de acá? Sería 4 menos 2, 2 ATP. Esto es la glucólisis. Recordemos que la glucosa, cuando llega a piruvato, va a liberar 2 NADH más H y ganancia de 2 ATPs. Pero esta es la forma larga, en la cual podemos apreciar todas las enzimas que participan. Pero hay que recordar una cosa. Cuando va de glucosa a piruvato, se llama glucólisis.
y cuando va de piruvato a glucosa, se llama gluconeogénesis. Ojo que acá no están haciendo por separado, sino han unido y ponen 2 moléculas de gliceraldehído. ¿Y cómo es esto? La glucosa, a través de la enzima hexoquinasa, forma la glucosa 6-fosfato, el cual luego por la fosfohexosa isomerasa forma la fructosa 6-fosfato, el cual por la enzima fosfofructosinasa 1 forma la fructosa 1,6-bifosfato, el cual interviene la dihidroxicetona fosfato y la triosa fosforisomerasa para formar 2-gliceraldehído 3-fosfato, el cual luego, gracias a la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, forma 2 moléculas del 1,3-bifosfato glicerato, el cual interviene luego el fosfoglicerato quinasa, el cual va a dar origen a 2-fosfoglicerato. Y 2 moléculas de 3-fosfoglicerato y 3-fosfoglicerato, debido a la fosfoglicerato mutasa, forma 2 moléculas del 2-fosfoglicerato. Y 2-fosfoglicerato, en presencia de la enolasa, forma 2 moléculas de fosfoenolpiruvato, el cual pasa por la piruvatosinasa y forma el piruvato. Este piruvato puede retroceder y usar la piruvato carboxilasa y convertirse en oxalacetato, el cual luego interviene el p-carboxinasa para formar 2 moléculas de fosfoenolpiruvato. Este fosfoenolpiruvato, con la presencia de la enolasa, forma 2 moléculas del 2-fosfoglicerato, y el cual luego interviene el fosfogliterato mutasa, el cual da origen al 3-fosfoglicerato. 3-fosfoglicerato va a dar origen al 1,3-bifosfoglicerato, ¿ok? A través de la enzima fosfoglicerato quinasa. Y luego 1,3-bifosfoglicerato da origen al glicaldehído 3-fosfato por medio de la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, el cual luego utilizando la triosa fosfato, ¿no? Y la presencia de la dihidroxicetona fosfato forma una aldolasa, y la aldolasa forma la fructosa 1,6-bifosfato, el cual por esta enzima, la fructosa 1,6-bifosfatasa, da origen a la fructosa 6-fosfato. Y esta fructosa 6-fosfato, a través de la enzima fosfohexosa isomerasa, forma la glucosa 6-fosfato, y esta glucosa 6-fosfato, a través de la glucosa 6-fosfatasa, forma la glucosa. Esto es la forma larga, compleja, y esta es la forma simple. ¿O bien? Les he puesto los dos para que ustedes tengan criterio. Ok, ahora, si quisiéramos resumir, la glucosa hace glucólisis, son 10 reacciones para formar el piruvato. Pero este piruvato sigue 3 rutas. Puede seguir 3 rutas. Una, la fermentación alcohólica, donde libera CO2 y forma 2 moléculas de etanol en condiciones anaeróbicas. Pero también en condiciones anaeróbicas puede formar 2 lactato, que es la fermentación láctica. Ojo, el cual se da en el músculo, por ejemplo, o en las bacterias que hacen el yogurt. ¿Ok? Pero otro camino son las condiciones aeróbicas, donde se va a liberar 2 moléculas de CO2 y se forma la 2-acetil-S coenzima A, que interviene en la respiración celular. Estas son las 3 rutas que sigue el piruvato. ¿Ok? Obviamente vamos a ver las 3. Primero, vamos a ver lo que es fermentación. En la fermentación, nosotros vamos a hacer oxidación del NADH más H a NAD, reduciendo el piruvato. Esta fermentación siempre se va a realizar en el citoplasma. Ojo, siempre se va a realizar en el citoplasma. Ahora ustedes dirán, ¿ok? Ustedes dirán, pero ¿cuántos tipos de fermentación hay? Pues hay fermentación láctica y fermentación alcohólica, hasta más abajo. ¿Ok? Ahí está. Vamos a ver detenidamente cada uno de ellos. La fermentación láctica se produce cuando la glucosa es convertida en piruvato y luego ese piruvato se convierte en ácido láctico. Esto, ¿quién lo puede realizar? En presencia de bacterias, ¿ok? Como el Lactobacillus casei, que es el encargado o la encargada de esta bacteria de fabricar yogur.
También se puede producir esta fermentación láctica, por ejemplo, en los músculos, cuando se hace demasiado ejercicio, pero también se puede producir en los glóbulos rojos. ¿Y cómo es esto? Miren, acá está la glucosa. Se produce la glucólisis y forma el ácido pirúvico. Pero este ácido pirúvico hace fermentación láctica y utiliza los dos NADH2 para convertirlo en 2-DAT y forma 2 moléculas de ácido láctico. Ojo, esto es muy importante, pero solo se produce en músculos, en glóbulos rojos y en último caso se van a producir también en lo que viene a ser los glóbulos rojos. Ahora, en cambio la fermentación, acá está alcohólica, también se realiza en un medio anaeróbico, pero aquí la glucosa es convertida en piruvato y el piruvato se convierte en alcohol etílico. Pero durante ese proceso se va a liberar CO2, ¿ok? ¿Y esto quién lo realiza? La levadura, como el Saccharomyces cerevisiae para fabricar la cerveza. Y las plantas también. Es más, veamos la glucosa, glucólisis, ácido pirúvico. Este ácido pirúvico libera 2 moléculas de CO2 y forma el acetaldehído que luego por fermentación alcohólica forma el etanol. Ojo, estos dos son los 2 tipos de fermentación anaeróbica. ¿Ok? Ahora, pasemos a la respiración aeróbica. Para ubicarnos dentro de lo que es la fermentación, la respiración aeróbica, tenemos que ver lo siguiente. La respiración aeróbica, como su nombre lo dice, necesita oxígeno y mitocondrias para producir 36 ATP de una glucosa. ¿Ok? Ojo, necesita 36 ATP de una glucosa. Ahora, ¿qué va a pasar? Recordemos que en el citoplasma se produce la glucólisis. Siempre es así. La glucólisis se realiza en el citoplasma y forma 2 ATP. El ciclo de Krebs siempre se va a producir en la matriz mitocondrial. ¿Ok? Por ciclo de Krebs forma 2 ATPs. Y la cadena transportadora de electrones que se produce en la cresta mitocondrial, ojo, va a producir 32 ATP. Y si quisiéramos nosotros hacer una fórmula, sería la molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno más 6 moléculas de agua, produce 6 CO2 más 12 aguas más la energía en la forma de ATP. Ahí nos vamos a quedar. Hay que ser puntuales con la hora para comenzar y para terminar. Son las 4 en punto. ¿Ok? Me despido correctamente de ustedes. Pásenla bonito, cuídense, vacúnense si no lo han hecho y ya nos estamos viendo la próxima clase. ¿Ok? Nos estamos viendo. Chao, chao. Nos vemos.